Una vez Bitcoin rompa por encima de 70.200, ya objetivamente podríamos hablar que ha entrado oficialmente en una tendencia alcista. Ya después de que la Reserva Federal bajara en 50 puntos básicos los tipos de interés y el Banco de Japón decidiera dejarlos quietos al menos hasta la siguiente reunión, creo que ha dejado las cartas sobre la mesa. El panorama macro está definido y en mi opinión las probabilidades de que Bitcoin marque un máximo histórico son bien altas, tan cerca como para el próximo mes de octubre. Esta semana tenemos una mezcla entre referencias macroeconómicas, declaraciones de Janet Yellen y algunos miembros de la Reserva Federal que puedan tener volatilidad. Creo que eso nos podría llegar a dar una oportunidad más de poder comprar un Bitcoin cercano a los $60.000. Pero yo personalmente no veo un Bitcoin cayendo ya más de ahí y creo que las cosas están dadas para que Bitcoin rompa por encima de 70 y marque un nuevo máximo histórico ya dentro de las próximas semanas. Espero que me puedan acompañar hasta el final. Recuerden que se pueden unir a mi nuevo servidor de Discord totalmente gratuito donde podemos discutir en tiempo real diferentes análisis e ideas de trading tanto de criptos como del mercado tradicional. El link lo encuentran allá abajo en la descripción y sin más preámbulos, empecemos con el análisis. Y en pantalla tenemos el gráfico diario para Bitcoin de todo el 2024. Con este gráfico venimos trabajando ya desde hace 4 meses siendo consistentes con el análisis desde la primera vez que dijimos de la posibilidad de que Bitcoin estuviera marcando una bandera alcista. A pesar de toda la volatilidad y todo lo que ha pasado en los últimos meses, Bitcoin se ha mantenido en este rango perfectamente paralelo y yo ya estoy convencido más de un 90% de que esto es una bandera alcista y que eventualmente Bitcoin la romperá. En mi opinión la va a romper ahorita en octubre y ya va a empezar ese rally alcista en octubre, pero de pronto se tarde algunas semanas más. Definitivamente a mí no me interesa proyectar el tiempo, pero creo que en cuestión de precio ya estoy muy convencido de que esto va a actuar como una bandera alcista. No veo un Bitcoin cayendo de $58.000 ahora en el corto plazo, menos aún llegando nuevamente a la parte baja de este canal en 52 o $50.000, y creo ya que para el momento en el que Bitcoin rompa vamos a volver a sentir ese FOMO y todas esas características de mercado alcista para Bitcoin. Creo que hay muchas confluencias, no solamente con el precio de Bitcoin, sino que si vamos a revisar la dominancia de Bitcoin, también se encuentra en máximos del año y por lo general así empiezan los mercados alcistas en el mercado cripto. Bitcoin liderando, ganando dominancia, pegándose un buen primer rally en máximos históricos y ya después las altcoins se le pegan al ritmo y empiezan a subir como solemos ver en ciclos anteriores. Entonces, creo que eso puede estar por repetirse. Una cosa para destacar en este gráfico, recordemos que el indicador que venimos nosotros analizando, trabajando, ha sido el perfil de volumen y hay un cambio respecto a los análisis que habíamos hecho en meses anteriores. El punto de control o la zona de mayor negociación en todo este año 2024 se había mantenido alrededor de los 66.700 y ese punto de control suele actuar como un pivote, sea soporte o resistencia dependiendo si está por arriba o por debajo del precio. Pues dado lo que pasó la semana pasada con la bajada de tipos de la Reserva Federal, este rally que se pegó Bitcoin por encima de los 60 hasta esta zona de 64, que no son zonas aleatorias y las analizamos la semana pasada, nos fuimos básicamente de la media de 20 y de 50 periodos hasta la media de 200 periodos. Medias estándar y el mercado respetándolas. Llevamos ya 4 o 5 días consolidándonos por debajo de la media de 200 periodos y por eso creo yo que las probabilidades de que rompa al alza son altas, pero hay que esperar al jueves donde tenemos esas referencias macroeconómicas y creo que vale la pena hablar de una vez qué es lo que tenemos el jueves. El jueves tenemos primero temprano en la mañana para la apertura del mercado el dato del PIB o del GDP de Estados Unidos. ¿Cómo está creciendo la economía en Estados Unidos? La proyección es que van a sacar un dato del 3%, es lo que esperan los analistas, y lo que está esperando la misma Reserva Federal es un dato del 2.9%. ¿Por qué esto podría traer volatilidad a la baja? Eso lo podrían explicar con cambio de narrativa del corto plazo de que si la economía puede que esté demasiado sólida como para justificar estos recortes de tipos, ¿por qué habrían que estar recortando tipos de interés con una economía que crece al 3%? Esa va a ser la pregunta y probablemente lo que explique la volatilidad que se genera, la razón para meterte miedo y que vendas tus activos antes del rally de octubre. Pero bueno,
Creo que eso es lo que puede pasar el jueves. No solamente tenemos ese dato del PIB, sino que tenemos una pasarela de miembros de la Fed y de otros miembros, digamos, importantes que hablan. Tenemos Bowman hablando, Powell habla también cerca a la apertura del mercado. Tenemos la secretaria del Tesoro Janet Yellen hablando a las 10 de la mañana y otros miembros de la Fed que hablan, digamos, hasta el mediodía básicamente. Entonces va a ser una jornada con dato del PIB y con declaraciones tanto de Jerome Powell como de Yellen y como de otros miembros de la Reserva Federal que de pronto traigan volatilidad. Esa volatilidad creo yo que está contenida. Si el mercado, digamos, ya no tenía razón para caer con los datos macro de la semana pasada, no creo que los encuentre esta semana. Hay que estar igual pendientes de que no pierda zonas clave. Digamos, lo más importante, más que la noticia, es el impacto que tengan los precios y si llegan a perder soportes clave. Entonces creo yo que si Bitcoin se mantiene por debajo de 64, o bueno, creo que en cualquier punto, por debajo de 66, digamos, dentro de este canal todavía, si Bitcoin no ha roto por fuera de esta bandera alcista, que no creo que lo haga antes del jueves que tengamos esas referencias macro, creo yo que podríamos ver volatilidad que nos vuelva a acercar a las medias de 20 y de 50 que se cruzarán al alza aproximadamente en $59,000. Por eso digo, de pronto nos vuelvan a acercar a los 60. Entonces lo que yo creo que puede pasar básicamente es un movimiento así. Si nos mantenemos por debajo de 64, el jueves tenemos volatilidad cerca de 60, creo que podría ser una zona atractiva para compras de corto plazo, tal vez con algo de apalancamiento. Ese apalancamiento, ¿cómo lo gestionaría yo? Ese apalancamiento creo yo que es crucial limitarlo con un stop loss máximo a 57, que 57 es donde yo veo el último soporte clave para Bitcoin que me mantiene a mí, digamos, con el escenario principal de que esto es una bandera alcista y Bitcoin va a tener un rally importante antes de que termine el año, pero no puede volver a caer en mi opinión de 57, no creo que ni siquiera caiga de 60, pero yo le daría a los trades de corto plazo ese 4 o 5% de pronto de distancia al stop loss, sabiendo que lo que estaría buscando sería mínimo máximos históricos, es decir, 74, 75, y eso ya viene siendo un 3-1 o un 4-1 de riesgo-beneficio, de risk-reward. Entonces, para mí, esa puede ser una buena oportunidad, pero eso sí, no le apostaría en contra, es decir, no tomaría un corto con Bitcoin en este momento, esperando que el jueves el precio caiga a 60. En mi opinión, a pesar de que Bitcoin todavía esté por debajo de la media de 200 diaria, ya está en un entorno alcista, por encima de la de 20, por encima de la de 50, y en el gráfico semanal está también por encima de la media, bueno, en el mensual, por encima de las medias móviles también, y en el semanal también está por encima de la media de 50, por primera vez desde julio. De hecho, este gráfico semanal nos da un soporte en esa media de 20 en 62,700. Entonces, de pronto lo que estén operando en menor temporalidad, si perdemos 62,700, ya podríamos tener mayor probabilidad de ir a buscar el siguiente soporte, que en mi opinión está, como les mostraba, alrededor de 60. Entonces, creo yo que todavía esto es lo que podría pasar de cara al fin de mes. No me sorprendería, ni me preocuparía, ni cambiaría en nada mi panorama si nos tardamos todavía 1 o 2 semanas más en romper por fuera de este canal, pero definitivamente creo que para el momento en el que Bitcoin rompa este canal va a utilizarlo como bandera alcista. Y recordemos cuál es el objetivo de esto como bandera alcista. Uno lo que hace es identificar lo que sería el asta o el palo de la bandera y eso proyectarlo. Aquí se proyecta de dos maneras. Yo digo, una es para un objetivo mínimo y otra es para un objetivo máximo, si se quiere llamar de esa manera. El objetivo mínimo es proyectando el palo de la bandera desde el mínimo que se ha marcado, digamos, dentro del canal, y eso nos daría un objetivo con Bitcoin en 84. Digamos, discreto, no sería un avance tan importante respecto al máximo histórico anterior, pero creo yo que ahora con los ETFs y con el carry trade que está tan atractivo con Bitcoin, de pronto podríamos o podría llegar a ser una razón para que los rallies de Bitcoin sean menos potentes que en ciclos anteriores donde no habían los ETFs. Es una de las posibilidades. Y el objetivo máximo es proyectarlo desde el rompimiento del canal. De hecho, creo que esta es la manera de proyección más usual, o en la que sale
en algunos libros de teoría. Y esta proyección sí nos llevaría ligeramente por encima de los $100.000. Entonces se mantiene los análisis que hemos hecho aquí en el canal desde el 23 de marzo. De hecho, están cumpliéndose, ¿qué? 5 meses desde la primera vez que hablamos del potencial de la bandera alcista. Y pues siempre la hemos venido comentando, a pesar de que no he subido tantos videos durante los últimos meses. Siempre hemos mantenido este mismo canal y lo pueden ir a revisar en los videos anteriores. Entonces creo yo que el objetivo de Bitcoin a los $100.000 tal vez para este mismo 2024 todavía está sobre la mesa. Creo yo que para cuando vuelva el FOMO va a pegar con bastante fuerza, que vamos a tener un rally importante, de pronto con varias liquidaciones de cortos, que recuerden que cuando los cortos se liquidan es cuando el precio sube más rico, podríamos llegar a decir, y un movimiento tentativo que creo yo que podría darse teniendo en cuenta este mismo perfil de volumen, porque recordemos el perfil de volumen nos da el punto de control, que es la nueva zona que tenemos aquí en 63, el área de valor por abajo y por abajo la tenemos en 57, que esperamos que sea como el último soporte que mantenga las expectativas alcistas de corto plazo, y también tenemos el área de valor en la parte alta que se esperaría que actúe como resistencia. En este momento está en $70.200 esa parte alta del área de valor, que coincide justamente con el máximo del 29 de julio. ¿Cuál es la importancia con ese máximo en particular? Ese máximo es el que todavía nos tiene en una tendencia bajista de corto plazo. ¿Por qué podemos decir que estamos en una tendencia bajista de corto plazo? Muy simple. ¿Cómo es una tendencia bajista por definición? Tenemos mínimos menores, máximos menores, después mínimos menores, máximos menores. Vemos que los máximos son cada vez más bajos y los mínimos son cada vez más bajos. Este fue el último máximo menor que tuvimos antes de que tuviéramos ese pánico por el carry de Japón. Esto nos llevó al último mínimo menor que tuvimos, que fue el 5 de agosto. Aquí vemos otro máximo menor y aquí empieza lo interesante. Vimos otro intento de lograr un mínimo, pero aquí no logramos el mínimo menor. Ese es como el primer ingrediente que se necesita para el cambio de tendencia. ¿Cuál es la confirmación definitiva del cambio de tendencia? Cuando ya el mercado marque un nuevo máximo mayor por encima del último que te imprimió un mínimo. Entonces, una vez Bitcoin rompa por encima de 70.200, ya objetivamente podríamos hablar que ha entrado oficialmente en una tendencia alcista, en una nueva tendencia alcista, al menos digamos de corto plazo, porque si nosotros vemos este gráfico semanal o si vemos este gráfico mensual con Bitcoin siempre ha estado en tendencia alcista todo el 2024 y eso no ha llegado a cambiar en ningún punto, pero al menos en un gráfico diario o en gráficos de menor temporalidad, esa tendencia bajista se rompería en 70.200. ¿Qué movimiento se podría dar? Creo yo que el primer rompimiento nos podría llevar a 70.500, 71. Siempre suele haber retesteos de este canal, viendo que intentamos más de 4 o 5 ocasiones rompiendo esto como bandera alcista. Creo yo que la podría llegar a retestear al menos en una ocasión. Entonces, que de 70 a 71 volvamos a ver un retroceso a 67, 66, quizás 66, yo diría que puede ser una zona clave porque fue el punto de control durante muchos meses, y a partir de ahí ya Bitcoin a máximos históricos y tal vez a alguno de esos dos objetivos que nos marcaba esta bandera alcista. Esta bandera alcista yo la tomo porque tenemos el gráfico 2024 y porque digamos esta es la imagen que podríamos ver también en cualquiera de los ETFs de Bitcoin, en el de BlackRock o en el de Fidelity o en cualquier otro. Pero la verdad es que si vemos que Bitcoin supera el objetivo máximo de esa bandera alcista, la redibujamos y utilizamos como el palo de la bandera todo hasta agosto del 2023. Y eso ya no es un objetivo de $40.000 o de 30 y pico de mil dólares, sino que ya se vuelve un objetivo de más de 50.000. Es decir, que el objetivo podría extenderse de los 100.000 a los 120.000, digamos, entre 120 y $130.000 en caso pues de que veamos que sobrepase el objetivo máximo de la bandera. Todavía falta mucho, todavía sé que habrá muchos que desconfíen de este análisis. Yo me mantendré firme con esto como lo he venido haciendo durante los últimos meses, aguantando incluso
drawdown durante una parte en la cuenta de copy trading, pero mientras Bitcoin no me vuelva a perder las medias móviles en el gráfico diario, creo yo que el camino no es sino que hacia arriba. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que les haya parecido buena información. Si fue así, saben que reventar ese dedito arriba les sirve muchísimo al canal. Los espero en el Discord. Recuerden que el link está ahí en la descripción de manera gratuita para que se unan los que se quieran unir, los que quieran certificar su track record y acompañarme en mi comunidad de trading, de pronto aceptar mi ayuda en esa búsqueda de su estrategia de trading. También tienen un link para Darwin X 0 con un 20% de descuento en el primer mes. Muchísimas gracias por su atención, por acompañarme hasta el final. Cualquier pregunta o comentario me lo pueden dejar ahí más abajo. Cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.